The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera Girls. Hola, ¿qué tal muchachos? Y bienvenidos a un nuevo Closing Bell de esta semana, la primera semana, los primeros días del mes de mayo y por supuesto ya la mitad del segundo trimestre del año 2019. Una semana que ha sido interesante en cuanto a comentarios macroeconómicos, sobre todo por parte de algunos gobiernos como Canadá, que le ha dado un cierto grado de fortaleza al canadiense, así como también otros eventos que hemos tenido o bien que se han considerado en el mercado con reportes macroeconómicos. Terminábamos la semana conociendo la tasa de desempleo en Estados Unidos, la que caía hasta cifras por debajo del 3,6%, en torno al 3,6%, y esto entonces pone un poco en la duda los comentarios de crisis o bien de desestabilización que el mercado americano o bien la economía americana venía presentando. Así como también otros eventos macroeconómicos, hemos sabido que dentro de los próximos días, aparentemente este viernes, ya vamos a tener una nueva reunión o bien un fin de la crisis o bien de esta negociación comercial entre Estados Unidos y China, y por tanto un fin a todo este escenario de dudas que se han venido sembrando durante los últimos 2 años aproximadamente, sobre todo con la llegada del presidente Trump al gobierno americano. Para tener esto en consideración, por supuesto que hay que estar analizando diversas situaciones que en el día a día nos están indicando cómo se podría mover el mercado, y esta puede ser una de ellas. Por supuesto que las cifras macroeconómicas que se van a presentar esta semana, donde ustedes las pueden encontrar en los calendarios macroeconómicos habituales, que nosotros siempre solemos utilizar, es el de Investing, y es donde vamos a conocer cifras de inflación para diversas economías a lo largo del mundo, así como también la decisión de tipos de interés en Australia, ya comenzando la sesión del día martes 7 de mayo. En Chile vamos a conocer cifras de inflación también, y en actividad manufacturera vamos a estar conociendo al inicio de esta semana, el lunes 6, vamos a tener entonces ya estos datos para estar dando una relación o bien una sensación del mercado local. Y aquí es donde por supuesto viene la duda de qué también se están haciendo las cosas en Chile. Se pronostica una actividad económica en torno a un 2,1%, en torno a un 2% aproximadamente. Pero la gran duda que se está dejando sobre la mesa son las intervenciones que está realizando el Banco Central de Chile. Algunos miembros o algunos participantes del mercado indican que la alza de tasas que llevó a cabo el Banco Central hasta un 3% parecía ser prematura, limitando el crecimiento o este potencial que comenzaba a agarrar la economía, lo comienza a limitar, y es así como también hemos visto una caída en algunas cifras macroeconómicas durante los últimos reportes. Por eso que es importante cuál va a ser también la participación del Banco Central en la estabilidad económica de Chile, y por supuesto también qué se podría dejar o entrever al futuro, ya que recordemos que simplemente la misión del Banco Central de Chile es ver la inflación, no como así otros bancos o entidades centrales como por ejemplo la Fed, que también está enfocada en ver el crecimiento de la nación o bien de la economía. Y en este caso es muy probable que en el futuro, a mediano plazo, el Banco Central comience también a tener una participación de esto y comience a tener una influencia mucho mayor. Es por eso que va a ser relevante cuáles van a ser los resultados de esta entrega, así como también el IPC de China, que nos va a dar una sensación con respecto a dicha economía, el IPP por parte de la inflación por parte de los vendedores, en Chile la decisión de tipos de interés este día jueves, que por supuesto va a ser interesante para conocer un poco cuáles son los dictámenes o bien lo que nos pueda decir el Banco Central, Producto Interno Bruto en Inglaterra, como la inflación ya para cerrar el mes en la subyacente y la normalizada en Estados Unidos, y por supuesto el cambio de empleo, la tasa de desempleo en Canadá, que va a ser relevante para los pares relacionados al canadiense. Esta jornada, la verdad que queremos comentar algunos pares que van a estar bajo nuestro radar durante las próximas semanas, y comenzamos a mirar el neozelandés frente al canadiense. Primero que todo, ver un gráfico mensual. El gráfico mensual nos ha indicado que tenemos un cierre negativo, tenemos una serie de caídas o bien cierre de descensos en el precio de este instrumento, una serie de máximos decrecientes pero mínimos de igual valor aparentemente, o bien así nos deja entrever
el mercado, y esto nos da una situación bastante interesante. Como podemos ver, el RSI ha sido roto, comenzamos a ver dos testeos o dos pullbacks a la línea de tendencia del RSI, por tanto podría hablar de un potencial movimiento alcista. Ahora, ¿qué es lo que nos deja aquí entrever un potencial escenario positivo? Es que a pesar del cierre negativo que presentó el neozelandés frente al canadiense y las palabras positivas que se presentaron esta semana por parte del gobernador Stephen Poloz del Banco Central de Canadá, el canadiense no tuvo la fuerza suficiente para apreciarse por debajo de los mínimos que recientemente ya viene registrando el canadiense frente al neozelandés durante los últimos meses. Fijémonos esta semana, una semana que a pesar de tener dos cierres en torno a zonas de mínimo no logra vulnerar, y estos mínimos en reiteradas ocasiones se vienen apoyando en torno al 38,2 de Fibonacci. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos estimar es que el mercado o bien el par comienza a lateralizar, a acumular fuerza para potencialmente buscar un escenario positivo que nosotros debemos entender un potencial movimiento debiese ser del ancho en primera instancia de este movimiento, y por supuesto la proyección a luego a mediano plazo ya va a estar comprendida por la extensión que este Fibonacci nos puede indicar. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? A pesar, obviamente, como ya lo indicábamos, semanalmente el precio no cae por debajo de los mínimos. A gráficos diarios comenzamos a ver un escenario de doble suelo, como ustedes se pueden dar cuenta, un escenario de doble suelo que al mismo tiempo los mínimos podrían ser crecientes y los máximos comenzarían a construir una situación creciente también en este dialecto. Aquí es donde podemos ver entonces una secuencia de mínimos crecientes presionado por cierres positivos durante las últimas dos jornadas y buscando entonces un potencial ruptura en primera instancia de este doble suelo, que estaría marcando entonces también por una ruptura de una línea de tendencia. Es donde la proyección alcista podría seguir dándonos entonces cierres semanales positivos para los próximos días y por supuesto para el mes de mayo en su totalidad. Lo más importante, por supuesto, creo yo que en este caso es también comenzar a revisar qué es lo que nos dice el RSI a corto plazo o bien en este gráfico diario. También nos viene señalando divergencia entre los mínimos que marca el precio. Los mínimos que marca el RSI son divergentes, son mínimos crecientes en el caso del RSI. En gráficos de menor temporalidad también nos marca divergencia con respecto a los mínimos, y aquí es donde una tendencia o bien el canal bajista que logra aguantar zonas de mínimos parece tener entonces un resultado más que interesante en esta ecuación. Al mismo tiempo también podemos apreciar otra figura técnica. Podríamos estar hablando de un potencial hombro-cabeza-hombro invertido en esta instancia, por lo tanto se vuelve fundamental o se vuelve muy interesante el estar atento a corto plazo qué es lo que podría ocurrir con el par, y es donde por supuesto las proyecciones de mínimos o bien de la altura de la cabeza invertida podría ser un objetivo también a corto plazo para aquellos que quieran aprovechar cierto movimiento. Ahora, en primera instancia, creo que no es malo poder anticipar un movimiento como este, considerando que todo el escenario técnico juega a nuestro favor, mínimos crecientes, divergencia en diferentes temporalidades, etc. Por lo tanto, también al revisar, por ejemplo, una divergencia o bien cuál podría ser nuestro riesgo en una transacción como esta, podría ser bastante elocuente pensando en buscar los máximos anteriores, por supuesto, una zona por acá o al menos por ahí. Sería una primera relación bastante interesante y nos dejaría una relación bastante interesante, fíjense, prácticamente 1:4, una relación más que interesante, o 1:5 para este instrumento. Por lo tanto, a pesar de que todavía no tengamos una confirmación de ruptura, podríamos estar anticipando un movimiento. A lo mejor no estar comprando la totalidad del 1% de riesgo en esta transacción, a lo mejor estar arriesgando un 0,5 o un 0,7% para luego ir a complementar esa transacción, pero por supuesto que resulta muy interesante cómo viene comportándose durante las últimas jornadas. En el gráfico de una hora, lo único que yo estaría esperando para esta situación sería una ruptura por sobre esta zona de máximos, que son los máximos recientes que vienen aguantando, vienen generando una resistencia para el precio, pero aún así fíjense cómo los mínimos o bien cómo el precio se comporta durante las últimas jornadas, o sea, durante la última jornada y durante la última hora. Comienza a presionar al alza y eso podría entonces anticipar un movimiento positivo en este instrumento. Es donde una figura de triángulo-rectángulo podría ser elocuente y es donde se está formando entonces una primera proyección alcista a corto plazo y venir a buscar entonces una posición de compra en el par neozelandés frente al canadiense para los primeros días de esta próxima semana que ya comienza prontamente. El escenario para el dólar a nivel internacional resulta un poco más complejo, ya que el cierre que nos presenta esta semana es negativo,
el RSI acompaña un potencial movimiento bajista, sobre todo por la divergencia que el mercado ya venía presentando, y era uno de los indicios que nosotros también estábamos esperando a ver si es que se llegaba a dar. Este tipo de cierre más el RSI negativo parece anticipar un potencial escenario bajista que podría venir a buscar niveles de soporte, sobre todo por la presión bajista o bien por el carácter lateral que nosotros ya le habíamos dado a este par o bien a esta moneda. Por tanto, creemos que el dólar aún tiene un sesgo positivo, sobre todo por la secuencia de mínimos crecientes, máximos crecientes, pero el RSI comienza a dictar otro panorama. Ahora, al revisar el gráfico mensual, tenemos una vela del mes de abril que cierra por debajo de los máximos anteriores. Por lo tanto, ¿qué esto podría decirnos? Un cierre negativo es lo que inspira potencialmente una caída en el precio del dólar. Ahora, mirando RSI o bien situaciones que podamos estar considerando, no tenemos grandes catástrofes, grandes líneas tendenciales que podamos estar considerando, por lo tanto, simplemente nos enfocamos en el precio. La desaceleración que muestra el precio parece ser interesante y eso obviamente podría traer consecuencias. Por eso que las cifras de esta semana podrían marcar mucho la pauta y al menos hasta no estar claro con esas cifras no vamos a estar tomando posiciones nuevamente en pares relacionados al dólar. Solamente vamos a mantener nuestra posición de compra del dólar frente al peso chileno, que ya va a estar un poco más ligada a las relaciones o bien a la situación comercial entre China y Estados Unidos y por supuesto las cifras también locales como lo veíamos, la actividad manufacturera o bien la actividad económica junto al IPC que se va a presentar esta semana y la decisión de tipos de interés. Por lo tanto, nos parece que hay que tener cautela con los pares relacionados al dólar, sobre todo porque al revisar durante los últimos días la tendencia positiva que el mercado viene a presentar puede ser un poco delicada. Ahora, ¿qué es lo que creo yo también que puede ocurrir? Que simplemente sea un falso retroceso, sobre todo si consideramos que las cifras recientemente presentadas para Estados Unidos han sido positivas y eso entonces pone un poco en duda de por qué el dólar retrocede, cuáles son el interés de que el dólar retroceda. A mi parecer es un poco se conjugan muchas cosas, se conjuga un escenario muy positivo para Estados Unidos, en donde también tenemos un escenario económico o bien un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China positivo, al menos eso es lo que se anticipa. Y eso obviamente, como hemos visto, cada escenario positivo que se ha dejado para este acuerdo comercial ha tenido problemas para el dólar. En cambio, cuando han habido escenarios de negatividad, de negativismo o escenarios negativos para este acuerdo comercial, el dólar se ha activado como un instrumento de refugio. Por lo tanto, me parece que eso es uno de los indicios de que Estados Unidos lo está haciendo bien, por lo tanto podría tener un acuerdo mucho mejor y eso podría debilitar al dólar, y eso es lo que me parece que el mercado está anticipando. Pero de alguna forma nosotros seguimos confiando en GH Trading, seguimos confiando en que este acuerdo comercial no va a ser tan exitoso como todo el mundo piensa, sino que va a ser un gran desastre, y es donde esta señal o bien este segmento, si lo vemos en gráficos de 4 horas, podría ser simplemente un punto acumulativo, un retroceso acumulativo en todo este segmento. Y fíjense por lo siguiente, porque si medimos toda esta expansión, el precio se sigue apoyando en el 61.8 y podríamos entonces estar en una fase en tipo zigzag de retroceso, de acumulación, para ver obviamente un salto en el precio del dólar a nivel internacional. Por lo tanto, cualquier nivel que nosotros podamos revisar nuevamente por sobre los 97.60 o bien por sobre los 97.70 o ya característicamente por sobre los 97.80, creo que el dólar volvería a tener una presión de compra muy importante y es donde deberíamos seguir revisando un movimiento positivo para el dólar a nivel internacional. Ahora, lo que sí me queda duda de todo esto, y voy a utilizar aquí esta misma línea, es de esta divergencia que a corto plazo o bien durante los últimos días se venía dejando. Esta divergencia que mostraba el RSI, que también obviamente la podemos ver para el gráfico semanal, pero esta divergencia ya que muestra estos máximos crecientes y máximos decrecientes en el RSI da un poco la elocuencia de que este movimiento bajista podría persistir un poco más de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros podríamos especular. Por lo tanto, habría que tener mucha cautela. Es por eso que no vamos a estar tomando transacciones en pares relacionados al dólar hasta conocer más antecedentes y por supuesto tener una noción mucho más clara de lo que el mercado puede o podría estar anticipando o realmente podría hacer durante las próximas semanas. Al menos el movimiento positivo que nosotros podríamos llegar a esperar para el dólar a nivel internacional podría venir del orden de esta zona. Por lo tanto, sería un movimiento muy interesante que podríamos estar anticipando para el dólar en el caso de que sea positivo. En el caso del euro dólar, nuestras perspectivas para el euro siguen siendo negativas en el mediano y largo plazo,
Por lo tanto, este rebote que se podría esperar me parece que tiene todavía muy poca probabilidad de proliferar en el futuro, al menos no más allá de la zona de los 1.1460, 1.14 aproximadamente. Por lo tanto, creo que habría que tener mucha cautela con las posiciones en compra. Hay una intención de ruptura del RSI que nosotros veíamos, el RSI alcista, y teníamos la semana antepasada un movimiento positivo, pero lo que más me interesa de todo esto, o al menos al revisar la vela mensual, o sea la semanal, es que al llegar a la zona de máximo, a la zona de estas de soporte y resistencia, nos dice que el mercado está un poco o que no tiene fuerza para venir a este nivel, sobre todo porque las cifras que venían cayendo, o bien por el motivo por el cual cae el par desde esa zona, son importantes. Ahora, el cierre mensual es el que me pone un poco la duda de todo esto. Fíjense la cierre de la vela anterior, de la vela del mes de marzo, y por supuesto la de abril. Es un cierre de vela un tanto de indecisión que pone en duda a cualquiera, y eso obviamente abre la perspectiva o abre la posibilidad de que el par pueda tener una recuperación si el dólar, por supuesto, así no lo quiere. Por un lado, el euro ha venido presentando cifras relativamente positivas durante los últimos días, pero aún así no tienen nuestro apoyo y no vamos a estar comprando o teniendo posiciones a favor del euro hasta el minuto, al menos del mediano a largo plazo no. De corto plazo podríamos estar considerando, ya que vamos a estar haciendo obviamente posiciones de trading, pero no vamos a estar considerando posiciones de largo plazo en el par por el minuto. Ahora, lo que sí, la única duda por la cual estaría esperando un movimiento positivo para el par, en definitiva, sería una situación, o bien sería un escenario en el cual fíjense cómo el precio se apoya en torno a los 11.80, 1.1180, en donde anteriormente han sido mínimos para el precio. Lo vamos a marcar acá, esa vez y esa vez. Por lo tanto, está aguantando un nivel de soporte relativamente importante. Si miramos esto en gráficos de mediano plazo, el precio en el último impulso alcista, o en este impulso de recuperación, marca al 61.8 como un nivel relativamente importante o de rebote. Y obviamente son situaciones que obviamente debemos estar evaluando. Por eso creo que tiene un posible movimiento alcista, sí. Pero si no se agota en torno a esto, si debería agotarse en torno a estos máximos anteriores, si no se agota y rompe al alza, creo ya que el escenario podría cambiar a ser más que bajista o alcista, podría ser un escenario claramente lateral, y eso obviamente podría poner en riesgo cualquier posición en venta que nosotros podamos estar considerando o manteniendo. Sobre todo también mirar este RSI bajista del RSI, de la secuencia máxima decreciente en el RSI, para estar atento al comportamiento del par durante las próximas jornadas. Una apreciación para el tipo de cambio local dólar frente al peso chileno, un tipo de cambio que cierra esta semana por debajo de los 680 a pesar de los nuevos máximos trimestrales en torno a los 685, 600 o sobre los 680 pesos por dólar. Tenemos la verdad que un cierre que nos deja un escenario de indecisión, un cierre potencialmente que podría estar apuntando a un escenario bajista, pero creemos que este retroceso que se viene a presentar es un retroceso muy habitual, sobre todo por la debilidad que viene presentando el dólar, nuevas expectativas en cuanto a la economía local, miles de aristas, sobre todo también la relación que pueda tener las negociaciones en Estados Unidos, entre China y Estados Unidos nuevamente, y eso obviamente pone un poco en duda. Creemos que el escenario podría darse un escenario de lateralidad lateral de corto plazo entre los 675 y los 682 pesos por dólar, para luego de eso seguir revisando un escenario positivo. Cualquier o más información la van a poder encontrar en mi LinkedIn, Renato Campos Santana en LinkedIn me van a poder encontrar, o bien en Twitter, donde habitualmente hago algunos updates para el tipo de cambio local constantemente y cuáles son las situaciones que estamos esperando a corto, como a mediano y como a largo plazo. Al menos nuestra expectativa o las posiciones de compra se mantienen hacia los 700, incluso valores hacia y por sobre los 720 pesos por dólar. Pues bien, muchachos, neozelandés canadiense, un approach al dólar index, un approach al euro dólar, un approach, o bien ya mantenemos nuestra posición en el dólar frente al peso chileno. Nos vemos el día martes a los usuarios premium de GH Trading en el Watchlist Premium, en donde van a conocer todas las ideas de trading en pares relacionados al canadiense, sobre todo el dólar americano frente al dólar canadiense, en el euro yen, en el australiano yen, que tenemos una posición de compra a corto plazo, en el neozelandés frente al canadiense, para que reciban la alerta en el chat de traders cuando yo esté comprando neozelandés canadiense, si es que se da la oportunidad. Son algunas de las instancias que vamos a estar revisando este día martes en el Watchlist Premium, como es habitual, así que se los agradezco. Cualquier notificación o cualquier actualización la vamos a estar haciendo llegar a través del chat. Si deseas suscribirte, ingresa a nuestra página ghtrading.cl, vas a encontrar nuestros datos de contacto, o bien ahí en el link de Watchlist vas a poder encontrar los detalles.
o bien me puede escribir a renato.campos@ghtrading.cl y solicitar información acerca de nuestros servicios de trading. Se los agradezco, que tengan un muy buen fin de semana, que tengan una muy buena semana y un muy buen mes de mayo, y por supuesto nos estamos encontrando a lo largo de la semana.